Hello, hello, class. How are you? Hello, hello. Hello, hello. Hello. Hello, How are you? Hello, hello, good night. Miss. Hello. Hello, how Hello, are good you? evening. I'm good. What about you? How are you doing? Good. Em, ok, bueno, vamos a iniciar solamente. Permítanme un instante. Ok, en este caso, Melina, necesito que probemos entonces con otro correo electrónico, porque no sé si es que su correo electrónico lo detecta como si ya hubiese creado una cuenta. Entonces, vamos a probar con otro correo electrónico. Si se me lo comparte, yo lo agrego nuevamente. Ok, bueno, vamos a iniciar. Estaba esperando que se conectaran la mayoría. Recording in progress. Pero recuerden que lo ideal es que iniciemos 3 minutitos máximo luego de las 8 para que aprovechemos bien el tiempo, no nos vayamos tarde. Bueno, solamente habíamos quedado pendiente con esta parte que la vamos a cubrir y ya luego pues vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Ok, Emelina, copiado. Le voy a enviar yo un correo una vez que yo la haya agregado para ver si sucede algo diferente, ¿ok? No se preocupe, que vamos a encontrar la solución, la tenemos que encontrar. Now, let's talk about professions and Occupation. occupations. Vamos a ver cuáles son algunas professions or occupations que conocemos en English. Nurse, Okay, we have nurse, Doctor. doctor, teacher, engineer, teacher, teacher, right? Architect. Okay, architect. Mechanic. Okay, firefighter. That here we have a mechanic. We say architect and mechanic. En ese caso no se pronuncia como cha, que se escribe mechanic and architect, pero es architect and mechanic. So here we have some of them. En el material extra ahí hay muchísimas más, pero aquí tenemos solamente un par. En todas ellas, si usted se fija, le agregamos a. Porque cuando hablamos de nuestra profesión decimos I am a teacher o también se pronuncia como a. So we say I am a teacher or I am a teacher. Por eso es que le enseñamos de una vez a que nos vayamos acostumbrando a agregarle el a, porque no es correcto I am student, I am teacher, sino I am a teacher, I am a student. So we have teacher. Then we say firefighter. Okay? De hecho, son dos palabras juntas. Aquí tenemos la primera, esa se pronuncia como fire. Okay, fire. And the second one is fighter. Okay, fighter. De hecho, es como que usted pone la E acá. Fire and then fighter. Firefighter. And then we have a journalist. Okay, a journalist. A dentist. Okay, a dentist. A nurse. Okay, a nurse. And a police officer. We say a teacher, a firefighter, a journalist, a dentist, a nurse, a police officer, también me decían a doctor, an engineer, yo soy an architect, a mechanic. Todas esas hablamos de professions and occupations. Now, let's move on with our topic. Si recuerdan, teníamos un par de, una asignación, solamente uno. ¿Cuál era la asignación que teníamos para hoy? las partes de la oración. Exacto. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las partes de la oración? El sujeto y el predicado. Ok, tenemos el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El sujeto, Del que se habla en la oración. Exacto, es de lo que usted o de quien usted habla en la oración. el verbo. Exacto, tenemos entonces de quién nosotros hablamos en la oración. Por ejemplo, si yo voy a hablar del verbo to be, el verbo to be es mi sujeto, porque es de lo que yo voy a hablar. Si yo le voy a hablar del COVID, entonces ese es mi sujeto. Y ahora, ¿qué es el verbo?
La acción del sujeto. La acción. Exacto, hablamos de acciones. ¿Alguien encontró algo diferente? Ok, encontró sujeto predicado, pero encontramos otras partes. Yo encontré Sustantivos. Ok, sustantivos que lo habíamos adjetivos, visto. pronombres, Ok, adjetivo, verbo, Artículo. adverbio, Preposiciones. preposición, conjunción, interjección. exactamente. Muy bien, nos dicen interjections en inglés. Tenemos sustantivos que ya lo vimos, que es un adjetivo, por ejemplo. Es quien califica al sujeto. O que da Eh, una reseña de lo que se Ajá, habla. exacto, muy bien, Angélica. Prácticamente es el que lo describe, cuando dice el que lo califica Así es. o lo describe. Vamos a ver, nos envían también en el chat artículo. ¿Qué es un artículo? Él, ella, ellos. Ajá, muy bien, exactamente. Exactamente. Bueno, básicamente todo eso nosotros lo vamos a cubrir aquí. De hecho, nuestra siguiente clase es articles, es decir, vamos a hablar de artículos. Entonces, es muy importante que los tengamos claros en español, como les decía, para que al momento que lo aprendamos una nueva lengua, nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Y así como les decía, podamos contrastar, ver si se parece o tienen alguna diferencia. Muy bien. Ahora, vamos a continuar y recuerden que lo que iniciamos, aparte de un poco de vocabulario, fue the verb to be. Now, what are the pronouns in English? Pronombres. Do you remember what are the pronouns? I, Yo, you, Okay, I, you, he, she, it, she, they, where, they, we, you. Okay, good. So, yeah, that is when we talk about pronouns. We have I, then we have you. Recuerde que no es you, no es así una Y, sino you. Next, we have she. She is for boy or for girl. girl, Okay, exactly. We use it for girl. Good. Now we have he, that in this case we use it for boy. If we use she for girl, we use he for boy. or boys. Hoy. Exactly. Now then we have it. ¿Para qué usamos it? Object or animal. Exactly. We talk about objects, animals. Podemos agregar places, lugares. Recuerde todo lo que no es una persona básicamente. Then we have we. They. We say they. Okay, they. And we have you, that is for plural. Now, let's talk about verb to be. When we say I, what is the form of the verb to be that we use? And Am, right? Good. We say I am. Recuerde que no era am. Muy bien. Nadie me ha dicho am. So, I am. You are. She is, right? He His. okay. It. His. We. Are. Okay. They. Are. And you. Are. Okay. Good. Very good. So that is verb to be. Am, is, or are. That is what here we have. So we say I am. Okay. I am. You are. Okay. I am. You are. She is. He is. And it is. Then we have you are. They are. And then we have we are. Ahora, recuerde que habíamos visto para qué usamos verbo to be, porque no es para todo. De hecho, es algo mínimo para lo que usamos el verbo to be. ¿Alguien recuerda para qué lo usábamos? Para expresar qué cosas era que usábamos verb to be. Ok, good, exactly. Recuerde, todos los... Vamos a ver, Cecia.
Sentimientos y emociones. Exacto, muy bien. Para hablar de sentimientos, emociones, cómo nos sentimos, recuerden el presente. Y de hecho todo lo que vimos en ese caso, si recuerda, toda era información cierta, ¿ok? I am a teacher, I am Kayla, I am from Tegucigalpa, I am 15 years old, I am 10 years old. Ahora, hoy vamos a hablar siempre de verb to be, pero vamos a ver el caso de negación, es decir, cómo puedo yo negar que un dato, una información no es así. O recuerdan que habíamos visto, por ejemplo, I am happy. Entonces, ¿cómo niego, cómo digo que no estoy? En este caso, feliz. No. ¿Ok? Entonces, en ese caso, es Not. lo que vamos a ver el día de hoy. Pero además de ello, vamos a hablar de questions, ¿ok? Hoy vamos a hablar de negative form, que ahí me estaban dando ya una pauta, pero también vamos a hablar de questions. Ahora, cuando hablamos de questions, nosotros tenemos dos tipos de preguntas. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Cómo les llamamos? Dos tipos. Positivas y negativas. Positivas. En ese caso sería la respuesta, una respuesta que sea favorable y una que no, dependiendo de mi pregunta. Respuestas largas y respuestas cortas. Ok, seguimos hablando de respuestas, muy bien, pero aquí estamos hablando de preguntas. Preguntas. ¿Alguien sabe? ¿Abiertas o cerradas? Ok, en ese caso hablamos de... Interrogativas y admirativas. Ok, hablamos de yes, no questions. En inglés les llamamos yes, no questions. En we say WH questions. Ok, esos son los dos tipos de preguntas que usamos en inglés. Cuando hablamos de yes, no questions, son preguntas, por ejemplo, cuando usted previamente tiene la información, tiene un dato y usted lo quiere corroborar. Por ejemplo, si a mí me dijeron que Annie era de Olancho, ¿okay? Ese es un dato previo que yo tengo, pero voy a consultar con Annie a ver si es cierto, que si yo ni es, o si no es cierto. Entonces vengo yo y le pregunto si es o no es. Y por eso es que se les llama yes, no questions, porque su respuesta va a incluir un yes, en el caso de que la información sea cierta, y va a incluir un no en el caso que no. Ahora, cuando hablamos de WH questions, en ese caso hablamos de preguntas de información, es decir, de entrada no sé de dónde es Anne, de dónde es originaria, entonces vengo y le hago la pregunta, ¿de dónde es? Entonces ella no me puede decir sí, ¿verdad? Sino que ella me tiene que dar esa información que yo le estoy solicitando. El día de hoy solamente vamos a hablar de yes, no questions. Ya en otra clase más adelante vamos a hablar de WH. And we're going to start now. Here we have an example. It says she is from Spain. Okay, it says she is from Spain. Que en este caso estamos hablando, dando un dato. Ahora, de esa información que usted ve aquí, nosotros podemos crear una yes, no question. ¿Alguien sabe qué hacemos? ¿Cómo nos quedaría una yes, no question? Colocamos el verbo to be de inicio. Ajá, ¿y cómo nos quedaría? Muy bien. Is she from She's from Spain. Ok, good. Recuerde que hablamos de la pregunta. Aún no hemos visto, bueno, no, venimos empezando, venimos entrando, entonces todavía no sabemos cómo responder. Estamos aquí todavía en la pregunta. We say, is she from Spain? We say, is she from Spain? Okay, ya es completamente diferente. Acá, cada vez que usted dice I am, you are, he is, she is, significa una afirmación, es decir, sí lo es, sí lo soy, sí soy. Ahora, cuando usted pregunta o usted lo expresa, is she, de entrada se entiende que es una pregunta. Y si usted se fija, tenemos exactamente los mismos datos. Solo que hicimos este pequeño cambio, pero usted no necesita agregarle, usted no necesita quitarle nada. Tenemos is, ¿ok? De hecho,
is se queda como is. Solo como les decía, hice ese pequeño cambio. Luego she, ¿ok? Se queda como she. Aquí es donde ocurre el único cambio, que como que los movimos. Pero luego tenemos from Spain, y acá también está from Spain, y también le cambiamos el signo, porque como les decía, ahí usted me está diciendo sí es. Y acá usted ya quiere saber, no lo sabe, pero por eso estamos preguntando. Básicamente, usamos lo mismo. She's from Spain. Ahora la pregunta, ¿is she from Spain? ¿Is she from Spain? Y recuerde que debe haber un tono, una entonación al momento de hacer su pregunta. ¿Is she from Spain? Diferente de she is from Spain. Now, let's see another case. But before we have the verb to be, okay, that in this case is, then we have the pronoun, and then we have the complement, okay? No necesito usted poner from al inicio, y luego she, y luego is, y luego Spain, no. Recuerde que solo cambiamos los dos primeros datos, básicamente. Now, we have they are students. ¿Cuál sería la pregunta aquí? What is the yes no question? Are they students? Okay, we say are they students? We say are they students? Good. The same case, we just change the position of the verb to be with the pronoun. Okay, and now let's see the next one, that is I am Carlos. What is the question? What is the yes no question? Are you Carlos? Ok, ¿cuál sería la pregunta? Vamos a ver, escuché varias ahí. Are you Carlos? Ok, me dicen am I o are you. ¿Con cuál nos quedamos? Are you? Are you? Why? ¿Por qué? Porque no nos podemos preguntar nosotros mismos nuestro nombre, entonces una tercera persona que nos está preguntando, tú te llamas Carlos, entonces Cierto, por eso Carlos. cambia de yo soy Carlos, porque le estamos diciendo a otra persona, yo soy Carlos, y la otra persona entonces nos pregunta, ¿eres tú Carlos? Okay, good. Exactly. So, básicamente, si hablamos de gramaticalmente, sí, diríamos am I Carlos. Y no es que nunca se vaya a utilizar. De hecho, es correcta, pero como nos dice, ya en la vida real no es posible que nos preguntemos a nosotros mismos este tipo de preguntas, ¿ok? Preguntas de información personal, porque ¿quién más que usted misma para que sepa su nombre, su edad, su origen, su profesión? ¿Ok? Nadie más que nosotros mismos sabemos nuestra información. Entonces, este tipo de preguntas son las que no nos podemos hacer a nosotros mismos. Porque si hay otras, por ejemplo, cuando usted se pregunta a usted mismo, ay, ¿estaré haciendo lo correcto? Entonces, ahí de usted para usted esa pregunta. Entonces, o ¿qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? Entonces, por eso es que siempre lo dejamos aquí, el am I Carlos, o imagínense que tengo un accidente, despierte en el hospital y se está perdido y le dicen, you are Carlos. Usted va a decir, am I Carlos? Ahí sí, ¿verdad? Pero generalmente no la vamos a utilizar así. Entonces, las preguntas de información de I se va a cambiar a you. Y si yo hablo de you, recuerde que no es you am, sino you are. Por eso es que también cambiamos am. Al usted cambiar I por you, también debe cambiar la forma del verbo to be, porque I va acompañado de am, pero you va acompañado de are. And then we have the same, we have the verb to be, then we have the pronoun, and next we have the complement. So, are you Carlos? Como lo decía Jessica, alguien tiene que venir y preguntarle a usted, are you Carlos? Y no de usted para usted. Vamos a ver, entendimos esta parte porque hicimos el cambio en este caso a you. Sí. Yes. Sí. Okay. So, siempre recuérdelo, las preguntas con I generalmente no lo vamos a dejar siempre,
pero generalmente se cambian a you. Now, let's talk about negative form, ¿ok? Paramos un ratito questions, vamos a movernos a negative form porque lo vamos a hacer la combinación de ambas. So, to talk about negative form, basically, you just have to add not. Básicamente, solo debe agregarle not. Y eso es todo. We say I am not. You are not. not. She is not. He is not. It, we say it is not. Okay, it is not. And then for plural, we say you are not. They are not. And we say we are not. Okay, that's all. Eso es lo único que se necesita, pues ponerle el not. For example, we say she is not Lucia. She is not Lucia. Then we have the pronoun, which is she. Then we have the verb to be not, that is negative form. And then we have the complement. Recuerde, she is not. Y no, she no is. Or no, she is not, no. She's not Lucia. I am not Lucia. We say, in this case, is not, am not, or are not. Now, here we have another question. It says, is she from Honduras? We say, is she from Honduras? Y como usted puede observar, tenemos dos tipos de preguntas de respuesta, perdón, que ya nos habían dado al inicio cómo se llamaban. Si alguien nos ayuda nuevamente, ¿cómo le llamamos a la primera? Positiva. Yes, not. Las dos dicen yes, así que las dos son positivas. Pero, exacto, muy bien. Gracias, Ricardo. A eso nos referíamos. Recuerden que si las dos dicen yes, significa que en las dos la información es cierta. We say short answers. And then we say long. Ok, en este caso, bueno, la pregunta es, is she from, we have, is she from Honduras? The first one says, yes, she is. ¿Por qué usamos she? ¿Por qué no digo I? ¿Por qué no digo you? ¿Por qué no es, yes, they are? Because we're talking about Porque está preguntando ahí. Exactly, muy bien. Recuerde, todo debe concordar aquí. De hecho, no nos perdamos, qué difícil, no sé dónde sacarlo. Su respuesta sale de la pregunta. Entonces, si yo le pregunto por usted, no me va a contestar acerca del vecino, de su mamá, de su papá, porque la pregunta es directa de usted. Ahora, si yo le pregunto por por ejemplo, su hijo, su hija, entonces de esa persona es que usted va a responder. Okay, entonces decimos yes cuando la información es cierta. She is. Si podemos observar, aquí ya nosotros volvemos al orden que habíamos visto. Es decir, que si usted dice en este caso yes, bueno, se puede poner una X ahí, si usted dice yes, is she, estamos como nuevamente haciendo otra pregunta. Is she, recuerde que es pregunta. Entonces, volvemos al orden normal. Yes, I am. Yes, she is. Yes, he is. Yes, they are. O en ese caso, podemos como repetir nuevamente la información, que es lo que tengo acá. Yes, she is from Honduras. Okay, yes, she is from Honduras. Nuevamente no es correcto si usted dice, en este caso, yes, is she from Honduras? We say from. Porque nuevamente tenemos la misma estructura de una pregunta. Y como les decía, si usted dice she es una afirmación, pero si me dice is she es una pregunta. Entonces me está haciendo la misma pregunta otra vez. Es como que yo le diga, yes, is she from Honduras?
Entonces, no, en ese caso nos quedamos con yes, she is. Or yes, she is from Honduras. Now, then we have another question. It says, is he from Italy? Now, en el caso de que la información no sea cierta, que le contaron mal, we say no. Aquí que concuerde. No me puede decir yes, he's not. Porque me dice yes y luego me dice no. Entonces que también concuerde. Y recuerde, ahora ya no es she, porque la pregunta involucraba he. So dice no. He is not. Nuevamente, si usted se queda hasta he. Ok, recuerde, cada vez que usted dice I am, you are, he is, she is, significa sí, es decir, sí lo soy, sí estoy, eso. Entonces, acá me dijo que no, básicamente lo afirmó. Entonces, no y sí, básicamente. Por eso es que le vamos a agregar not, otro not. So we say, no, he is not. And then we have the long answer that is no, he's not from Italy. We say no, he is not from Italy. Ahora, cuando hablamos de respuestas, eso no es que está, podríamos decir, 100% escrito en piedra. Es decir, estas son posibles respuestas. No significa que si usted responde una cosa diferente, no hablo inglés, a saber qué está diciendo. De aquí partimos. Por ejemplo, usted puede agregar, we say, no, he's not from Italy. Usted puede aclarar entonces la información. Ok, ya me dijo que esto no es el dato correcto. Ahora vengo y le doy el dato correcto. He's from, vamos a ponerle Mexico. Ok, ya tenemos otra tercera respuesta. So, no, he's not from Italy. He's from Mexico. O podemos directamente, en este caso, omitimos toda esa negación si usted lo quiere decir, it's okay. Si no, decimos no, he's from Mexico. Entonces, le respondí su yes, no, y pues directo le respondo. Le aclaro y le digo, no, he's from Mexico. Entonces tenemos diferentes maneras de responder y siempre somos así, que cuando nos preguntan no solo solemos decir sí y no, sino que a veces damos más detalles, siempre hablamos de más, a menos que estuviese usted como en una entrevista, está haciendo alguna llamada y ahí sí, le están como verificando sus datos. Entonces ahí sí, vamos con yes I am, or no I am not. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No questions? No questions. Ok, amazing. Lo vamos a descubrir entonces si todo está claro, si estamos bien. It's time to practice. Let me see in this case if I have Jessica. Yes, Miss. Ok. Bueno, le vamos a hacer una pregunta a Jessica, pero usted, ok, tengo Jessica Ramírez y tengo Jessica Castro, son diferentes, ¿verdad? Yes. Preguntémosle a Jessica Ramírez entonces, Miss. Jessica Castro le da el honor a Jessica Ramírez. Pero vamos a ver, Jessica lo escribe cuando es... Y Jessica también. Pero con Y. Ok. That's the difference. Teacher. Yes, Jessica Ramírez. No, mi nombre es Delmi. Lo que pasa es que no sé por qué hoy se me puso con... Yo Sí. soy Delmi Ramírez y se me abrió con el de mi hermana, porque mi hermana se llama Jessica, pero no sé por qué se me abrió así. Sí, es lo que yo decía porque no hay nombres iguales en la clase. Entonces, No. gracias, Delmi. Entonces sí vamos a volver con Jessica Castro. Le vamos a hacer la pregunta a Jessica Castro. And this is the question. Usted va a responder, Jessica, su sí o su no. Pues depende de usted, si le atiné yo o no. So the question is, are you from Tegucigalpa? Yes, I am from Tegucigalpa, Miss. Okay, good job. We said Tegucigalpa. So can you repeat the answer? Si nos ayuda a repetir nuevamente su respuesta. Are you from Tegucigalpa? Yes, Miss, I am from Tegucigalpa. Exactly. We say yes, I am from
Tegucigalpa. Good job. Now, let me see, in this case, Moises, are you from Tegucigalpa? No. We say no. No, I am not. Okay, good job. We say no, I am not. Good. Entonces, eso es lo que vamos a practicar. I'm going to ask you the questions. Les voy a hacer las preguntas directas a cada uno y su yes o su no depende, pues como les digo, si le atino o no. Y recuerde que usted puede aclarar su origen. Si lo desea. Yes, Moisés. I am from El Rosario Lancho. Okay, good. So, Moises says, I am not. No, I am not. I am from El Rosario Olancho. Good job. Amazing. Now, let me continue in this case. Let me see if I have Silvia. Are you from Olancho? No, I am not. Good job. Now, let me see Ricardo. Are you from Tegucigalpa? Not. I am not. Okay, good. We say no, I am not. Now, let me see Nora. Are you from Tela? No, I am not. Okay, good. Now, let me see Noelia. Are you from Tegucigalpa? No, I am not. Okay, good job. Now, Minori. Así lo pronuncia, right? So, are you from San Pedro Sula? No, I am not. Good. Now, Melissa, are you from Honduras? Melissa? No, we don't have Melissa. Yes. Wait, yes. Okay, good. Now, let me see, Melissa. Are you from Honduras? Yes, I am. I am from Honduras. Okay, amazing. Now, let me see. Ada, are you from Tegucigalpa? No, let me see. Angelica? Do we have Angelica? Miss, perdón, soy Ada. Pensé que le contesté, pero tenía el micrófono apagado. Okay, Sorry. Ada. Okay, vamos nuevamente con Ada. Are you from Tegucigalpa? No, I am not. I'm not. From. I am not. Okay, good. Good job. Now, let me see. Angelica, are you from Mexico? No, I am not. Okay, good. Now, let me see. Annie, are you from Tegucigalpa? No, I am not. Okay, good job. Now, let me see. Edgardo, are you from Olancho? No, I am not. Okay, good job. Now, let me see. Emelina, are you from Tegucigalpa? No, I am not. Okay, we say I am not. Okay, no, I am not. Now, let me see one more. Let's see the last one. Let me see, in this case, Josias, are you from Tegucigalpa? Yes, I am. Ok, escuchemos nuevamente la respuesta de Josías para que podamos responder la siguiente pregunta. Josías, are you from Tegucigalpa? Yes, I am. Okay. Now, class, is he from Tegucigalpa? ¿Cómo responderíamos? Is he from Tegucigalpa? Yes, he is. Yes, he Yes, he is from Tegucigalpa. Exactly, muy bien. Nadie me dijo yes, I am. Porque no vayamos como automáticamente yes, I am, no, I am not, sino que depende de quién le pregunte. Vamos a ver, Moisés, are you a doctor? No, I am not. Exactly, no. Class, is he a doctor? No, No, he's not. Okay, good job. Ahora, yo se la cambié, ya no era from Tegucigalpa, sino que le preguntaba acerca de su profesión, ¿verdad? Pero es el mismo, solo que si la respuesta larga ya no va a ser no, he's not from Tegucigalpa, porque eso no fue lo que yo le pregunté. ¿Cuál sería la respuesta larga?
No, he's not. He's Exactly. No, he's not a doctor. Recuerde que usted cliente, escuchemos bien la pregunta porque de hecho esa es mi respuesta. Vamos a ver, Evelyn, are you a teacher? No, I am not teacher. Okay, good. Now, class, is she a teacher? Is Evelyn a teacher? No, she's not. She's not teacher. Exactly. No, she's not a teacher. Entonces, no importa lo que nos pregunten, siempre guíese. Yes, I am. No, I am not. Yes, she is. Yes, he is. Yes, they are. Yes, we are. Or no, we aren't. Lo que el resto, si es from Tegucigalpa, si le pregunto, are you happy? Are you a teacher? Are you a doctor? Pues depende de lo que yo le pregunté en ese caso, ¿ok? Entonces, vamos agarrándonos de lo más fácil y así es como nosotros lo podemos identificar. Now, let's continue with the next part. Now, we're going to talk about contraction. Ahora, ¿qué es una contraction? Es como una abreviatura. Muy bien. Abreviarla. It's a form to make a word little. With an apostrophe. Algo más corto. Exacto. Good. Todas esas son sinónimos de contraction, una abreviatura, una acortación, como nos decía Josías. Es una manera de acortar generalmente 2, 3, si es posible, palabras y las hacemos en una sola. Por ejemplo, de I am, podemos unirla y hacer una sola. I am. Exactly. What about you are? Your. What about she is? She's. What about he is? He. What about it is? It. Okay, good. Básicamente esos son contractions. Los gringos son haraganes y todo lo que ellos lo puedan acortar, lo van a cortar. Por ejemplo, ellos no se toman la molestia de decir I am, sino I am. No se toman la molestia de decir you are a teacher, sino you're a teacher. You're a teacher. Lo mismo con she is, he is y se elimina y lo cambiamos por una apóstrofe. Le llama apóstrofe, en español es como apóstrofo o apóstrofe, que es la comita que va en la parte de arriba. Entonces, I am se convierte en I'm. Diferente decir I am a teacher a decir I'm a teacher. Eso es básicamente lo que se intenta, hablar menos, ahorrar tiempo. So, I am a teacher. We say I'm a teacher. I'm a teacher. Then you are, for example, you are a teacher. So your, we say you're a teacher. You're a teacher. Then she is, for example, she is a teacher. We say she's a teacher. I'm, you're, she's. Okay, she's a teacher. Then he is, we say his. Okay, his. He's a teacher. Or he is a teacher. Then it is, we say it is a cat. We can say it's a cat. It is a cat. It's a cat. So we say I'm, your, she's, his, and it's. Okay, we say it's. And for plural, we have the same. We say you are. We say your. We say they are teachers. We say their. Básicamente a they, agréguele el sonido que hace la R. We say their. Their teachers. We are, lo mismo, a we, agréguele solamente la R. No es where, sino we're. We're teachers. They're teachers. Your teachers. Okay, your, their, we're. Your, their, and we're. We say your, their, and we're. Now, here we have some examples. Vamos a ver si tenemos 5 voluntarios. Me levantan su mano.
Solamente para leer los ejemplos que tenemos aquí, que podemos ver que ya tenemos a contraction. Let me see, Edgardo, number 1. You're a student. Good job. Ada, number 2. Ada. She's Maria. Okay, good. Now, let me see Moises, number 3. We're happy. Okay, we say we're happy. Now, Luz, number 4. They're teachers. Good. And Evelyn, number 5. It's a big cat. Okay, good. We say it's a big or a big cat. Good. Los que me levantaron su mano, déjenmela ahí levantada porque tenemos una segunda parte. Now, we have contractions with negative form. Ahora, ya vimos que podemos hacer contraction de I am, you are, she is, pero también podemos hacer contraction con are, not, and is not. Básicamente con am, not, we can't. No podemos. Vamos a ver, ¿cuál es la contraction de are and not? Aren't. Aren't. What about is not? You're Yes. aren't. What about is not? Isn't. Exactly, we say isn't. Básicamente con am not no podemos hacer contraction, lo que nos queda es decir I'm not. Okay, I'm not. Pero podemos usar you aren't, we say aren't. You aren't, she isn't, aren't, isn't, okay, so you aren't, she isn't, he isn't, and it isn't, okay, it isn't. Now, let me start with Nora. Can you read the example number 1? You aren't a student. Good. Now, Gabriel, number 2. Gabriel? No, let me see. Lesbia, number 2. She isn't Maria. Good. Now, Evelyn, number 3. We aren't happy. Okay, we say we aren't happy. Now, let me see. Luz, number 4. They aren't teachers. Good. And let me see. Delmi, number 5. It isn't a big cat. Okay, good. We say it isn't a big or a big cat. Okay, good job. Ahora, que hablábamos de contraction, ¿cuál cree usted con cuál se queda? ¿Cuál cree usted que es la correcta o las dos correctas? ¿Cómo las usamos? ¿Cuándo una? ¿Cuándo la otra? Vamos a ver, o sea, ¿con cuál me quedo? Digo, por el caso de you are not, digo you aren't, o you're not. You aren't. Ok, ahora, entonces, ¿hay alguna diferencia si uso contraction y si no uso contraction? ¿Cuál es la que debo usar y cuál es la que no? ¿O puedo usar cualquiera? Vamos a ver, ¿qué creen ustedes? Yo pienso que se pueden utilizar, pero obviamente la técnica es muy importante y aprender a interpretar estas abreviaciones, contracciones es realmente necesario porque el inglés está cargado de... Exactamente, excelente observación, porque si yo le digo... Perdón, depende si es algo como muy formal o depende de la persona con quien esté hablando. Si es como formal, puedo como usar contracciones, pero acortarlas. Si es algo formal, Ok, good. la respuesta larga.
Ok, good, Johalma. Bueno, básicamente volviendo a lo que nos decía Edgar, sí, porque en ese caso, si yo le digo I'm a teacher, o sea, sí, pero ¿dónde dijo el M? Esta persona no lo está pronunciando como es, o nos perdemos. Así que es muy importante saber la parte de contraction, como nos decía Johalma también. En el caso, cuando usted utiliza la forma completa, estamos utilizando como un inglés formal. Por ejemplo, los británicos, las personas nativas de Inglaterra, ellos jamás, que ellos son los ingleses, de hecho ellos son como los dueños del inglés. Luego vinieron los gringos y lo deformaron completamente al agregar contraction y un montón de cosas más. Pero los ingleses, ellos jamás le van a usar una contraction. Ellos siempre I am not a teacher, que es un inglés como formal. Ahora, un gringo en su día a día siempre le va a hablar con contraction. Siempre, el 99.9% va a hablar con contraction. Así que podríamos decir que generalmente es más usada la contracción. Ahora, si usted a medida que va entrando en este camino, porque nosotros no le vamos a decir aquí solo contraction, o por el contrario no puede usarla, realmente no, nosotros le enseñamos ambas, le presentamos ambas y usted es quien decide, porque en ese caso, si usted decide utilizar la forma completa, está bien. Cuando nosotros vamos entrando, vamos practicando, hay una que de hecho se nos hace más fácil. Y pues quédese usted con esa. Recuerde que básicamente usted está diciendo lo mismo. Lo que cambia es pues la manera en la que lo dice. Now we have the last part that we have some exercises. Vamos a tratar de completar los que nos dicen not, pues significa negative form, y las que no nos dicen nada, pues significa positive. For example, we have Maria and it says not. ¿Cómo la completaríamos? Isn't. Okay, good job. We say Maria isn't a student. Now, let's see number 2. Tenemos John and North. ¿Qué es lo que nos hace falta? El verbo to be. Exactly. ¿Cuál usaríamos? Am, is, or Is. are? Is. Is. Good. We say is John and North. Now, what about Is a number combination. 3? He a singer? Is. Good job. We say, is he Is a he a singer? singer? Then we have Juan, Andrea, and Julio, police officers. Are. Are. Good. Recuerde que no es Que es plural. is Juan, porque Juan no está solo. Mira, está con Andrea y está con Julio. So, are Juan, Andrea, and Julio, police officers. Now, Delia and Josué Are. Aren't. aren't. Okay, good. Aren't. Aren't nurses. North. And then we have they. Are. They are students. Okay? Students. They are students. En el caso de nurses es porque hablamos de dos. Si fuese solo una sería nurse, el plural es Nurse. nurses. Ya lo vamos a ver más adelantito también. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no quedó claro? En cuanto a questions, en cuanto a negative y también positive, que es lo que habíamos cubierto en la clase anterior. No questions. Ok. Yo. No, en cuanto a la pronunciación de la última, de donde dice Delia en Josué, ¿ese cómo se pronuncia? Aren't. Exacto, aren't. Y es Aren't. isn't. Ajá, Aren't. es decir, isn't, aren't. Ok. Gracias. Good, Nara. No more questions? No? Ok. Ahora, hoy sí vamos a hablar en cuanto a las tareas. Y las tareas, de hecho, las vamos a hacer casi diarias, podríamos decir diarias, es decir, los días que nos conectamos. Y les voy a mostrar la página que se los había mostrado en la clase anterior, se llama Live Worksheets. Les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Esa es la página. Yo siempre les voy a dar la tarea asignada. No es que le voy a decir, váyase a la página y busque una tarea. Yo se las voy a dar. Y como les decía, hablamos de hojas de trabajo, pero en este caso son hojas de trabajo en línea.
Entonces, todo lo vamos a trabajar en línea para, en este caso, yo poder pues revisar sus resultados. Y lo vamos a hacer así. Por ejemplo, esta es una asignación que vamos a tener para hoy. Vamos a tener 2. Siempre que hayan tareas, yo les voy a dar las instrucciones de qué es lo que usted va a hacer y vamos a hacer uno o 2 ejercicios de ejemplo. Para evitar el que yo no entendí, lo hice mal, porque para eso son las instrucciones. Si un día no nos da chance de dar instrucciones, no se asigna la tarea. Por ejemplo, esa es la primera y nos dice choose the correct word. Y tenemos, por ejemplo, I en Tommy. En cada una de ellas tenemos 2 opciones. Diríamos I am or I are Tommy. I am. Exacto. Entonces lo que usted va a hacer, básicamente nos dice choose, es decir, elegir, pero usted le va a dar clic, ya sea que usted lo haga de su teléfono, está bien, no hay ninguna inconveniente en ello. Ahora, si usted dice, no, me equivoqué, era R, y usted le da clic en R, ahora usted tiene 2 respuestas seleccionadas, lo cual se lo va a tomar como incorrecto. Entonces, quite o desmarque la que había marcado en un inicio, es decir, solo una le debe quedar en color, así como amarillo, como verde, algo así. Ahora, tenemos un par de palabras nuevas. En el caso de these, significa plural, ¿ok? Pongámoslo atención. Y la palabra más cortita significa singular. Es decir, si yo les digo this, que es singular, diríamos isn't or aren't. Isn't. Exacto. Muy bien. Porque todavía no le digo que es this y ni que es this, pero usted sepa su uso. Esta, la más larga, es plural, significa que hablamos de varios, y la más cortita significa singular. Entonces ya saben, is or are. Vamos a ver, Moisés, me levantó su mano. Sí, me hizo una pregunta. La página esta, ¿dónde la Ya se los voy a encontramos? explicar, No sé si ¿ok? están Vamos paso ok. a paso. Entonces, esa es la hoja de trabajo que usted va a hacer. Usted tiene que marcarlas todas. Por ejemplo, se las voy a marcar solamente para que veamos. Todas deben tenerlas marcadas. Ok, una vez que usted ha terminado, entonces, ¿cómo hago para enviárselo a la Miss? Al final, todas tienen esta sección, ya sea que usted lo haga de su teléfono, como les decía, que dice terminado. Si usted le da clic ahí, se le desplazan 2 opciones. La primera dice comprobar mis respuestas y la segunda que dice enviar mis respuestas a mi profesor. Usted siempre debe darle a la segunda. Le voy a explicar por qué. Si usted comprueba, ok, ahí ya me dio cuánto saqué. Todas las están en base a 10. Por ejemplo, yo saqué 2 de 10, pero ya no me sale la opción de terminado y enviársela a mi profesor. Entonces, aquí yo no recibí nada. Y básicamente pierde el puntaje. Lo que tendría que hacer es hacerla de nuevo. Entonces, no es el propósito, sino que usted envíe la primera que hace para corroborar qué tal lo estamos haciendo, cómo vamos. Entonces, vamos a seleccionar nuevamente algunas. Entonces, leamos en terminado siempre. ¿Cuál de las 2 elegimos? Y ahora mi La profesor. segunda. Enviar respuestas. Exacto. Siempre envía respuestas a mi profesor. Y si se fija, le pide 4 datos. Lo primero que dice es introduce tu nombre completo. Entonces, mira, si le pone ahí Keila, ponerle Karina Martínez. Martínez, soy Martínez al cuadrado. Luego nos dice grupo. Usted puede ponerle a uno, ¿sí? Miss, no estamos viendo lo que usted está hablando. Ya. ¿Ahora? Yes. Listo. Ok, entonces una vez que usted le da enviar mis respuestas, se le van a desplegar estas 4 opciones. La primera, introduce tu nombre completo, ahí estaba. Ahora, donde dice curso, póngale usted A1, puede ponerle 20:00, póngale 8 de la noche, siempre y cuando me indique que estamos aquí. Ahora, en la asignatura puede ponerle English, póngale inglés, realmente no importa. No importa su nombre y al final, si usted dice introduce el email o código clave de tu profesor,
este dato se los voy a dar yo siempre. Les voy a dar un código que es el código, va a ser el mismo siempre, o mi correo electrónico, que es el que les compartí desde el día 1. Si usted dice, me da error el código, que de hecho sí les da error, el código o el correo electrónico significa que lo está escribiendo mal. Por ejemplo, si no le pongo com y lo dejo hasta ahí, me dice, este email no está registrado, por favor inténtalo nuevamente. Y es por eso, porque ha escrito algo malo o no ha escrito algo. Imagínense que solo le pongo 112, no me va a permitir enviarlo hasta que esté escrito correctamente, le va a dar el pase. Y ahí ya lo recibí, no sé si lo podemos ver en la parte superior, dice tus respuestas se han enviado a tu profesor y le dice buena suerte. Cuando usted recibe este mensaje y ya no le da error, significa que en este preciso instante yo recibí su asignación. No necesita escribirme a diario para preguntar si la recibí o no. Este es su pase. Mientras le diga este código, este correo no está registrado, no ha llegado. Pero una vez que le dice que se han enviado, significa que la recibí. Entonces no tiene que usted estar preocupado, sin dormir, la recibió o no. De hecho, sí la recibí. Y también le da sus respuestas, las que están en verde son las correctas, las que están en rojo son las incorrectas, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Esa va a ser nuestra primera asignación, porque como les decía, vamos a tener 2. Y esa es la segunda, que nos dice verb to be negative. Básicamente, el espacio que usted tiene ahí disponible es para escribir. Nos dan en positive, por ejemplo, he's tall, y usted la debe hacer en negativa, por ejemplo, he's not tall. Ahora, tenemos she is a doctor. ¿Cómo la haríamos en negative? She's not a doctor. Exacto. Y va usted y escribe she is not She's not a a doctor. doctor. Vamos a tratar de escribir la forma completa y no con contraction, porque las hojas de trabajo ya tienen como un formato para poder darle a usted automáticamente la respuesta. Entonces, la persona que la hizo escribió como posible respuesta is not, am not. Entonces, si usted escribe contraction, puede hacer que se la tome como incorrecta, aunque sabemos que sí lo es. Y luego vamos a hacer lo mismo con they are happy. ¿Cómo nos quedaría? They are not happy. Exactly, so they, y bueno, ahí ya lo escribe usted. Ahora, una vez que la llenó, ¿qué es lo que vamos a hacer? Darle terminado. Ok, muy bien, siempre terminado. Y luego, Enviar al profesor. exacto, enviar mis respuestas, coloque su nombre. ¿Qué vamos a colocar en curso? A1. A1, póngale básico, póngale desde 0, asignatura, inglés. Y vamos a ver en el caso del correo o código. Ok, exacto. El correo de la maestra. Muy bien. Y Jesús, correo no lo tengo yo para poder escribirlo ahí. Yo se los voy a dejar en la publicación de hoy, ¿ok? Bueno, de hecho, donde haya tarea, va el código, va el correo cuantas veces sea necesario. Ahora, usted no necesita crear una cuenta aquí en esta página, porque de hecho ahí aparece, si no me equivoco, ahí dice como iniciarse aquí, acceso a alumnos. No tiene que crear, déjeme ver, acá donde dice acceso a alumnos, no necesita usted crear una cuenta, no lo vamos a hacer que cree un montón de cuentas, que en Canvas, que aquí, que allá, no. Entonces me preguntaba Moisés, ¿dónde lo voy a encontrar yo? ¿Cómo hago para llegar a esa tarea? Les voy a mostrar un ejemplo de cómo luciría en Canvas. Entonces, digamos, esta es la clase 2, y aquí les dejo yo homework y les dejo el link que lo va a llevar esa tarea. Así que usted le da clic y vea lo que aparece. Directamente la hoja, nada más. Solo que en nuestro caso nos van a aparecer 2, porque tenemos asignadas 2 hojas de trabajo. Entonces van a ser 2 links. Y como les decía, yo siempre les dejo el correo y el código. Entonces ahí está mi correo. Y después de la pleca está el código. Si usted dice, no me dio con el correo, que como les digo, si no les da, es porque no está escrito correctamente, puede intentar con el código. Entonces, cada vez que haya una asignación, póngale que usted va a ver esto más la clase grabada. El link que lo llevará directamente a la clase. Vamos a ver, Nora. Miss, una pregunta. ¿Esta tarea tiene una fecha límite?
Muy bien, gracias Nora por su pregunta. Todas las tareas, vamos a ponerle así, que vencen antes de la siguiente clase. Es decir, hoy viernes, nosotros nos conectamos el próximo lunes. Entonces, la tarea vence el lunes, póngale a las 8 de la noche. Prácticamente las tareas vencen los lunes, miércoles y viernes. La tarea del lunes vence el día miércoles, la del miércoles vence el viernes y así sucesivamente. Que básicamente son 48 horas para que usted pueda realizar su asignación. Ok, muchas gracias. Gracias a usted, Nora. ¿No hay más dudas? Teacher, en Canvas no la Teacher. veo. Ese solamente era un ejemplo, porque yo se los voy a dejar una vez que tengamos la clase grabada. Ese solamente era un ejemplo, cómo se vería. Ah, Y pero si estas uno- también son calificaciones, ¿o dónde la buscaríamos? Dígame. ¿Dónde la buscaríamos? Porque aquí en la página me sale anuncios, foros de En los discusión. anuncios. En los anuncios. Ajá, perfecto. Si se fijan, los anuncios dice clase 0, clase 1 y hoy yo les dejo la clase 2, el anuncio de la clase 2. Teacher. Yes. Miss, y si uno ya tiene una cuenta en esta live worksheet, En ese caso, si la tienen, pues no tenemos ninguna clase, entonces no hace ningún cambio si la tienen o no. pero los puedo llenar y de ahí mismo los puedo hacer. Se Sí, le no hay- enviarían siempre a usted, no hay problema. Mientras siga los pasos, siempre la recibo yo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Teacher, para donde decía de la forma larga y corta, lo de dice, va a ir asignado is siempre entonces. Dígame, Ricardo. Lo de this, no sé cómo. This, ¿esta? Sí, lo de this siempre va a ir con lo del verbo to be is, ¿verdad? Sí, esta que es this, sí, lo voy a mostrar. Porque esta es singular. Entonces, esta sí, pero esta es plural. ¿Ok? Pues todos los que usted vea con esta significa plural. Todas las que usted vea con esta significa singular. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Muy bien, antes de irnos, necesito preguntarles una vez más, ¿hay alguien que todavía no esté en la plataforma de Canva, además de Emelina, que vamos a tratar de resolverle a usted? ¿Hay alguien que no esté en Canva? María. Buenas noches. Buenas Yo no noches. estoy, fíjese, en la plataforma. Ok, en ese caso lo que voy a hacer es que necesito que me deje su correo en el chat, que sea de Gmail, para poder compartirle la primera clase. Y ahí están todos los pasos detallados para que usted pueda crear su cuenta. Porque Sí, déjeme ver, gracias. María José. Ay, es que no la tengo. Porque así yo le puedo enviar a través del correo electrónico la clase de ver. 2 clases has perdido, ¿no? Vamos a ver, Edgardo, ¿me comparte su correo? ¿Por qué razón? Para el link de la Playworks. Recuerde que eso va a estar en la aplicación de Canvas, ¿ok? Ahí es donde la va a encontrar. Sí, de acuerdo. Ok, tengo su correo, María Sandoval, entonces yo le voy a compartir la clase, si no se lo comparto hoy, va a ser en el transcurso del fin de semana. Sí, gracias. Ok. Sí, Emelina, es que su caso es diferente porque me dice que le aparece ya como la cuenta creada. Entonces, aunque tenga la clase, va a ser, tenemos que llegar como al paso de que le pida crear su contraseña, su cuenta, perdón. Entonces, vamos a tratar de hacerlo nuevamente, ¿ok? No se preocupe. Y yo le voy a compartir un correo para que revise ese nuevo correo que me ha enviado
y ver si podemos seguir los pasos. Ahora sí, si no hay dudas, si no hay preguntas ya en un momento, no es de manera instantánea que va a ver usted la publicación de hoy, sino que recuerde que tarda un tiempo. Entonces, ¿de qué es hoy? Es hoy. Pero más tardecito, ¿ok? Ahora sí, si no hay dudas, nos vamos a ver en la próxima clase el día lunes, ¿ok? Recuerden, misma hora, mismo link, no cambiamos links. Así que, bye bye, have a wonderful weekend, see you next Monday.